Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Eh, Vamos a meternos de lleno en el peronismo. Me gusta eso de inmersión profunda, Sí, sí. vamos a bucear las aguas, ¿no? Turbulentas del peronismo. Ahí vamos. Eh, y bueno, ¿qué mejor que hacerlo explorando cómo esta corriente política tan argentina concibe al Estado? Claro, es un punto clave, ¿no? Sí, pero ojo, no nos vamos a quedar en la superficie. No, no, para nada. Vamos a ir bien profundo buscando esos tesoros escondidos, ¿no? Esos tesoros, sí. Que nos permitan entender la esencia de este movimiento, que como un río ha moldeado el paisaje político de nuestro país. Totalmente, como un río. Me gusta la imagen. Y para navegar por estas aguas tenemos un mapa excepcional, Ya. la mirada de Nikos Poulantzas, un pensador que nos invita a ver al Estado no como un edificio inmutable, ¿no? Ajá. Sino como un campo de batalla donde las fuerzas sociales se enfrentan, se negocian y se transforman. Qué interesante. Me gusta la perspectiva de Pulanzas. Es fascinante cómo el peronismo, desde sus inicios, se plantó frente al Estado con la convicción de que no era una estructura monolítica, ajena al pueblo, Sí. sino un espacio a conquistar, ¿no? Y Sí, transformar desde adentro. aquí adentro. Y esto, que a simple vista puede parecer un detalle menor, tiene una profundidad enorme si lo analizamos a la luz de Pulanzas, ¿no? Claro, claro. Él nos habla del Estado como una condensación material de relaciones de fuerza, Ah, interesante. donde los distintos grupos sociales luchan por imponer sus intereses. Es una lucha constante. O sea que el Estado no es un ente neutral, digamos, no fue un árbitro imparcial, No, no que no. vela por el bien común, ¿no? No, no es así como lo ve Pulanzas, Exacto. ni el peronismo, por supuesto. El Estado, para Pulanzas, es el resultado de las tensiones y los equilibrios de poder entre los distintos actores sociales Claro, entre esos actores. y el peronismo, con su fuerte arraigo en los movimientos obreros. Por supuesto. Entendió esto desde el principio. No buscaban simplemente tomar el control de las instituciones, No, no, iban más allá. sino transformarlas desde adentro, Transformarlas. para que reflejaran los intereses del pueblo. Intereses del pueblo, esa es la clave. Es como si el peronismo hubiera leído a Pulanzas antes de que Pulanzas escribiera sobre el Estado. Ja, ja. Una premonición. No, Sí, hay una sintonía ahí asombrosa. asombrosa, sin duda. Ambos coinciden en que la lucha por el poder no se limita a la conquista del gobierno, Claro, sino que se extiende a todos los ámbitos de la sociedad. a todos los ámbitos. Y ahí es donde entra en juego la doctrina peronista. A ver, la doctrina peronista siempre me generó curiosidad esa idea, ¿no? Es un tema fascinante. Es como un manual de instrucciones para el buen peronista. Oh, no, exactamente, no, no, no. Más que un manual rígido, la doctrina es una brújula, Una brújula. un conjunto de principios que orientan la acción política. Ajá. Y lo interesante es que no se limita a la esfera política, sino que abarca todos los aspectos de la vida social. Lo económico, lo social, lo cultural. Es una visión integral que busca transformar la realidad en todos sus niveles. ¿Y cuáles son esos principios que guían la brújula peronista? Bueno, ahí tenemos las tres banderas fundamentales, ¿no? Ah, La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Tres pilares. Tres pilares, la base de la doctrina. Ajá. Y de ellos se desprende toda una serie de ideas y acciones que buscan, en definitiva, construir una sociedad más justa, libre y soberana. Me intriga eso de inculcar la doctrina. Sí, es una palabra fuerte, ¿no? No alcanza con enseñarla. Para el peronismo, no. ¿Por qué esa insistencia en que se sienta, se viva? Porque para el peronismo no se trata solo de entender la doctrina a nivel intelectual, Ajá. sino de incorporarla a la propia identidad, de convertirla en una fuerza que impulse la acción. Mm, Y para eso no alcanza con la razón, hay que apelar al corazón, Ahora. a la emoción, a la mística. Claro, la mística peronista, ese fervor, esa pasión, ¿no? Exacto. Que va más allá de la lógica. ¿Cómo se construye esa mística? Buena pregunta. ¿Cuáles son sus ingredientes? Bueno, ahí entran en juego muchos elementos, ¿no? Los símbolos, las canciones, los relatos, la figura del líder. La figura del líder. Es una construcción colectiva que se nutre de la historia, de las luchas, de los triunfos y las derrotas, y que se transmite de generación en generación, creando un fuerte sentido de pertenencia. Y en esa transmisión, ¿qué rol juega la Escuela Superior Peronista? La escuela, un lugar clave. Es como la universidad del peronismo. Se podría decir que sí es un espacio fundamental para la formación de cuadros políticos,
Mm, Sin duda, ahí se profundiza la doctrina, se debate, se intercambian ideas, pero la formación no se limita a la escuela. no, claro. El peronismo siempre ha puesto un fuerte énfasis en la educación popular, en la formación de la militancia de base. Es interesante cómo el peronismo busca transformar la masa en pueblo. Interesante distinción, sí. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, la masa es un conjunto amorfo, sin Mm. conciencia de sí mismo, fácilmente manipulable. Mm, El pueblo, en cambio, es un sujeto político, consciente, organizado, con capacidad de acción. ujú. Y el peronismo, a través de la educación, la organización y la participación, busca esa transformación, ¿no? Claro. Convertir a la masa en pueblo, en protagonista de su propio destino. Y en esa transformación, ¿qué rol juega el líder? El líder es fundamental. ¿Es simplemente un jefe que da órdenes? No, para nada. ¿O es algo más? El líder peronista es mucho más que un jefe. Es un guía, un intérprete de las necesidades del pueblo, un conductor que marca el rumbo. Mm, Pero ojo, no es un liderazgo autoritario, ¿eh? Quien pone su voluntad desde arriba. no. El líder peronista debe estar en contacto permanente con las bases, debe escuchar, debe dialogar, Mm, debe ser capaz de sintetizar las demandas del pueblo y transformarlas en acción política. es una gran responsabilidad. Sin duda, una gran responsabilidad. Es como en simbiosis, ¿no? El líder interpreta al pueblo y el pueblo se ve reflejado en el líder. Totalmente. Y en esa relación la comunicación es clave. ¿Cómo hace el peronismo para llegar al corazón del pueblo? Porque no es solo cuestión de dar discursos, ¿verdad? No, el peronismo es un maestro en el arte de la comunicación Bien. popular. Utiliza un lenguaje directo emotivo que llega a las fibras más profundas del pueblo. Mm. Y lo hace a través de distintos canales, ¿no? De la radio, los actos multitudinarios, el contacto cara a cara en los barrios. Es como si hablaran el mismo idioma, ¿no? Como si hubiera una conexión emocional que va más allá de las palabras. Exacto, y ahí entra en juego la mística y la fuerza intangible que une al pueblo peronista, que lo hace vibrar al unísono. Es como una energía colectiva que se alimenta de la historia de los símbolos de las canciones. Pensar que esa mística, esa fuerza que mueve multitudes, se puede analizar también desde la teoría, ¿no? Polanzas nos dice que el Estado no solo ejerce el poder a través de la fuerza, sino también a través de la ideología. Exactamente, la ideología para Pulanzas es un campo de batalla donde los distintos grupos sociales luchan por imponer su visión del mundo. Y el peronismo, a través de la mística, construye una narrativa propia, una forma de interpretar la realidad que interpela al pueblo y lo moviliza a la acción. Es como una batalla cultural, ¿no? Donde Claro. se disputan los corazones y las mentes del pueblo. Así es, y el peronismo ha demostrado ser un maestro en esa batalla, ha sabido construir una identidad colectiva, un sentido de pertenencia que va más allá de lo racional. Y hablando de acción, ¿cómo se traduce esa mística, esa energía colectiva en la práctica? ¿Cómo se transforma en hechos concretos? Bueno, ahí entra en juego otro concepto clave del peronismo, la unidad. Pero os decía que la unidad es la fuerza invencible del pueblo y para él la unidad no era solo un ideal, sino una herramienta fundamental para la acción política. ¿Y cómo se logra esa unidad? ¿Es algo que se impone desde arriba o se construye desde abajo? El peronismo entiende que la unidad se construye desde abajo, desde la participación activa del pueblo, pero también es necesario un liderazgo fuerte, una conducción clara que marque el rumbo. Es la combinación de la fuerza del pueblo y la visión del líder lo que hace el peronismo invencible. Es como una orquesta, ¿no? Necesitas que todos los instrumentos toquen al unísono, pero también necesitas un director que marque el ritmo y la armonía. Perfecta analogía. Y esa unidad, esa fuerza colectiva se traduce en acciones concretas, la lucha por los derechos de los trabajadores, la defensa de la soberanía nacional, la construcción de un país más justo e igualitario. Y en esa construcción, ¿qué rol juega la economía? Porque no se puede construir una sociedad justa sin una economía que funcione para todos, ¿no? Claro que no, y el peronismo siempre ha tenido una visión muy clara de la economía. Para ellos, la economía no es un fin en sí misma, sino una herramienta para lograr la justicia social. O sea que no se trata solo de generar riqueza, sino de distribuirla de forma justa, ¿no? Exacto. Y para eso el peronismo implementó una serie de políticas que buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, promover la industria nacional y fortalecer el mercado interno. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos concretos de esas políticas? Bueno, el peronismo estableció el salario mínimo vital y móvil, extendió los derechos laborales, creó un sistema de seguridad social, impulsó la construcción de viviendas populares, nacionalizó empresas estratégicas, promovió la inversión en infraestructura. Uf, es un montón, Pato. Y parece que el peronismo realmente buscaba transformar la realidad desde las bases. Sin duda, y esos cambios no se limitaron a la esfera económica. El peronismo también llevó adelante una profunda transformación social y cultural.
¿A qué te referís con transformación social y cultural? Bueno, por ejemplo, el peronismo impulsó la participación de la mujer en la vida política y social, promovió el acceso a la educación y la cultura para todos los sectores de la sociedad y fomentó el desarrollo de una identidad nacional basada en la justicia social y la soberanía popular. Es decir, que no se limitaron a cambiar las reglas del juego económico, sino que buscaron una transformación integral de la sociedad. Exactamente. Y esa visión integral es lo que hace el peronismo un fenómeno tan complejo y fascinante. Y hablando de complejidad, hay una pregunta que me ronda desde el principio. ¿Cómo se articula esa visión peronista del Estado con su énfasis en la justicia social y la soberanía popular con el contexto internacional? Buena pregunta, peronismo. Si bien se define como un movimiento nacional, no se encierra en sí mismo, siempre ha tenido una mirada latinoamericanista, una vocación de integración regional. Es decir, que no se trata de un nacionalismo cerrado, sino de un patriotismo abierto al mundo, ¿no? Exactamente. El peronismo entiende que la lucha por la justicia social y la soberanía nacional debe ser una lucha conjunta, que los pueblos latinoamericanos deben unirse para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y esa visión latinoamericanista, ¿cómo se traduce en la práctica? ¿Hay ejemplos concretos de esa integración regional? Claro que sí, el peronismo ha impulsado la creación de organismos regionales como el Mercosur y la CELAC, ha promovido la cooperación económica y cultural entre los países de la región y ha defendido la unidad latinoamericana frente a las presiones de las potencias extranjeras. Es como si el peronismo buscara construir una patria grande, un espacio de solidaridad y cooperación que trascienda fronteras nacionales. Exacto, y esa visión latinoamericanista que se nutre de las ideas de San Martín Bolívar y otros próceres de la independencia es una de las claves para entender la proyección internacional del peronismo. Y en esa proyección internacional, ¿qué lugar ocupa la relación con las grandes potencias? Porque no se puede vivir en una burbuja, ¿no? Claro que no. El peronismo siempre ha tenido una postura pragmática en sus relaciones internacionales. Busca el diálogo y la cooperación con todos los países, pero sin renunciar a sus principios. Es decir, que no se trata de aislarse del mundo, sino de relacionarse con él desde una posición de igualdad y respeto mutuo. Exactamente, el peronismo entiende que la soberanía nacional no implica cerrarse al mundo, sino por el contrario, abrirse al mundo desde una posición de fuerza defendiendo los intereses del pueblo argentino. Es como un juego de ajedrez, ¿no? Donde hay que saber mover las piezas con inteligencia para defender los propios intereses sin dejarse arrinconar. Muy buena metáfora. Y el peronismo a lo largo de su historia ha demostrado ser un maestro en ese juego. Y para seguir jugando bien, es fundamental mantener la unidad interna, ¿no? Porque si el movimiento se divide, pierde fuerza. Sin duda, la unidad es la clave del éxito para cualquier movimiento político y más aún para un movimiento de masas como el peronismo. ¿Y cómo se construye y se mantiene esa unidad? Oja. Porque no es algo que se decreta, ¿verdad? Claro que no, la unidad se construye desde abajo, desde la base, a través del diálogo, el debate, la participación activa del pueblo, pero también es necesario un liderazgo fuerte, una conducción clara, que marque el rumbo y que sea capaz de aglutinar a las distintas corrientes internas. Es como un tejido, ¿no? Donde cada hilo representa a un sector del movimiento y el líder es el que se encarga de entrelazarlos para que formen un todo sólido y resistente. Perfecta analogía, y esa unidad, esa fuerza colectiva, es la que le permite al peronismo enfrentar los desafíos, superar las crisis y seguir luchando por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y hablando de desafíos, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el peronismo en el siglo XXI? ¿Cómo se adapta este movimiento a un mundo tan cambiante? Bueno, el peronismo, como cualquier movimiento político, debe adaptarse a las nuevas realidades. El mundo ha cambiado mucho desde la época de Perón y los desafíos que enfrenta el país son distintos. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos concretos de esos desafíos? Claro, el peronismo debe dar respuesta a la crisis económica global, a la desigualdad creciente, a la degradación ambiental, al avance de las nuevas tecnologías, a la fragmentación social. Y parece una tarea titánica. Sin duda, pero el peronismo a lo largo de su historia ha demostrado una gran capacidad de adaptación y de resiliencia, ha sabido reinventarse, renovarse, sin perder su esencia. Y para reinventarse, para renovarse, es fundamental mantener la conexión con el pueblo, ¿no? Porque si el peronismo se aleja del pueblo, pierde su razón de ser. Totalmente, el peronismo es un movimiento popular y su fuerza radica en su conexión con las bases, en su capacidad de interpretar y canalizar las demandas del pueblo. Es como un árbol, ¿no? Que necesita tener sus raíces bien firmes en la tierra para poder crecer y dar frutos. Perfecta analogía, y el peronismo, para seguir siendo un movimiento vital y transformador, debe mantener esas raíces bien profundas en el corazón del pueblo argentino. Y en ese corazón del pueblo argentino la mística sigue latiendo con fuerza, ¿no? Esas imágenes, esos símbolos, esas canciones que evocan la memoria de Perón y Evita, siguen movilizando a las multitudes.
Sin duda, la mística peronista es una fuerza poderosa que se alimenta de la historia, de la memoria, de la esperanza. Es una llama que se enciende de generación en generación, que ilumina el camino hacia un futuro más justo e igualitario. Y esa llama, esa mística, ¿es suficiente para enfrentar los desafíos del siglo XXI? ¿O el peronismo necesita algo más? La mística es importante sin duda, es la que le da al peronismo su fuerza, su identidad, su capacidad de movilización, pero para construir un futuro mejor, la mística no alcanza el peronismo, necesita también ideas, propuestas, un proyecto claro que responda a las demandas del presente y que proyecte una visión de futuro. Es como una brújula, ¿no? Que te indica el norte, pero que también necesites un mapa para saber qué camino tomar. Exactamente. Y el peronismo, para seguir siendo una fuerza transformadora, necesita combinar la fuerza de la mística con la claridad de las ideas y la eficacia de las acciones. Y esa combinación, esa síntesis entre la pasión y la razón, entre el corazón y la mente, es la que puede llevar al peronismo a seguir construyendo un futuro mejor para todos los argentinos. Es la clave esa síntesis, porque el peronismo a lo largo de su historia ha demostrado una y otra vez que la pasión sin un norte claro puede llevar a la dispersión, a la frustración. Claro, como un caballo brioso sin jinete, mucha energía, pero sin dirección. Exactamente. Y ahí es donde la doctrina, esa brújula que mencionábamos antes, se vuelve fundamental porque nos da los principios, los valores que nos guían, que nos permiten discernir entre las distintas opciones que se nos presentan. Y hablando de opciones, hay una que siempre me ha intrigado. ¿Cómo se define el peronismo frente a los grandes modelos ideológicos del siglo XX? El capitalismo y el comunismo es una tercera vía, un punto intermedio. Esta es una pregunta que ha generado ríos de tinta. Perón hablaba de la tercera posición, una alternativa a los modelos hegemónicos de la época, pero definirla con precisión no es tarea fácil. Es como un camaleón, ¿no? Que se adapta a distintos contextos, que toma elementos de diferentes corrientes de pensamiento. Hay algo de eso, sin duda. El peronismo no es un dogma, no es una ideología cerrada, es un movimiento pragmático que busca soluciones concretas a los problemas del pueblo sin aferrarse a recetas preestablecidas. O sea que lo importante son los resultados, ¿no? Resolver los problemas de la gente, mejorar sus condiciones de vida. Exacto. Y para eso el peronismo no tiene miedo de tomar elementos del capitalismo o del comunismo, siempre y cuando sirvan para alcanzar el objetivo final: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Es como un cocinero, ¿no? Que utiliza distintos ingredientes para crear un plato único con un sabor propio. Muy buena analogía. Y el peronismo, a lo largo de su historia, ha creado un menú propio con platos que han deleitado a muchos y que han generado controversia en otros. Claro, porque no hay receta que le guste a todo el mundo. Exacto, y el peronismo, con sus aciertos y sus errores, ha dejado una huella profunda en la historia argentina, ha generado amores y odios, pasiones y debates. Y sigue generando debate, ¿no? Porque a pesar del paso del tiempo, el peronismo sigue siendo una fuerza política vigente que interpela a la sociedad argentina. Sin duda, y creo que uno de los motivos de su vigencia es su capacidad de adaptarse a los cambios, de reinterpretarse a la luz de las nuevas realidades. Y con un río, ¿no? Que va cambiando su curso con el paso del tiempo, pero que siempre sigue fluyendo. Perfecta analogía, y el peronismo, como un río, sigue fluyendo por la historia argentina, llevando consigo las aguas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y en esas aguas navegamos todos los argentinos construyendo nuestro destino. Es cierto, y entender al peronismo es entender una parte fundamental de nuestra identidad, de nuestra historia, nuestro presente y de nuestro futuro. Y para entenderlo mejor, no hay nada como zambullirse en sus ideas, en sus principios, en su mística, como hemos hecho en esta inmersión profunda. Ha sido un viaje fascinante, sin duda un recorrido por las ideas, los valores y las acciones que han hecho del peronismo una fuerza política única en el mundo. Y que sigue siendo un enigma para muchos, un fenómeno que desafía las categorías tradicionales, que escapa a las definiciones simples. Y eso quizás sea parte de su magia, su capacidad de sorprendernos, de desafiarnos, de invitarnos a pensar la política de una manera diferente. Pues sí, creo que nos llevamos mucho para pensar después de esta inmersión profunda. Sin duda, el peronismo, con sus luces y sus sombras, es un espejo en el que podemos mirarnos como sociedad para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración del peronismo. Esperamos que les haya resultado tan enriquecedora como para nosotros. Y los invitamos a seguir profundizando en las ideas que moldean nuestra realidad, a seguir cuestionando, debatiendo y construyendo juntos un futuro mejor para todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima. Al